Allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. Allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. Es que si yo digo Victoria Eugenia Hernández Urrea, nadie va a saber de quién estoy hablando, ¿o sí? No creo. De pronto los que me conocían hace años. Cuando eras pequeñita. Claro. Pero qué mejor que decir Victoria Sur. Ahora sí, todo el mundo tiene que entender quién es esta bella mujer con la que estamos hablando hoy. Victoria, ¿qué significan para usted los nombres Isaías y Ligia? No, pues imagínate. Todo. Qué pregunta más difícil. Pues son mis papás, a quienes amo, a quienes quiero mucho, que me han apoyado, que son el soporte como espiritual y emocional, imagínate. David Alberto y Diana Milena. Mis hermanitos divinos que también adoro y quiero muchísimo. Que son los compañeros también de vida con los que uno sabe que puede contar siempre, desde principio a fin. Ahora le pregunto por otra persona, porque primero quiero que nos cuente algo sobre esa niñez, 7, 8 años, cuando creo que conoció a Luz Ángela Jiménez. ¿Cómo fue esa época? Bueno, Luz Ángela es una amiguita que yo conocía en el barrio, con la que jugábamos primero pues muñecas y nos encontrábamos con todos los amigos del barrio. Y coincidía que siempre estábamos en los mismos espacios, tanto en el barrio como en el colegio, como en los grupos musicales. Y empezó una amistad desde muy pequeñas, desde los 6, 7 años. Entramos al colegio INEM, cada una pues estaba en un curso distinto, pero coincidíamos entonces en el grupo GENS, que era el grupo musical del colegio. Éramos algunas de las cantantes que estábamos ahí, porque también estaba Beatriz Elena Martínez, que es otra cantante ahora muy importante, Kilian Cortés. Entonces éramos varios cantantes, con más músicos, con Deiner Sergio Hurtado, que es un músico acá quindiano, y hacíamos parte también del coro de aplicación polifónica con Pablo Díaz, también hacíamos parte del coro de Hugo Moncada. Entonces coincidíamos en los grupos, en los espacios, y empezó una amistad, y entonces así también nace el dueto Sombra y Luz. ¿Quién les puso Sombra y Luz? Bueno, Luz Ángela, ella se llama Luz Ángela y le decían mucho Luz. Y yo iba mucho a Cali cuando estaba pequeñita y me bronceaba muchísimo, entonces mis amigos cuando yo regresaba del viaje me decían que parecía una sombra. Entonces me empezaban a cantar esa canción de, creo que es de Claudia Colombia. La sombra. Entonces era la sombra, porque decían que pasaba y no me veía de lo negra que estaba. Entonces cuando ya nos unimos con Luz Ángela, pues imagínate, coincidió que ella le decían Luz y que a mí me decían Sombra. Entonces nos pusimos Sombra y Luz. Sombra y Luz, y grabaron varios discos compactos. Sí, grabamos 4 discos. Música colombiana. Música tradicional colombiana. Música del Quindío. Del Quindío especialmente, sí. Y el Comité de Cafeteros del Quindío con Oscar Jaramillo pues fue como nuestro mentor en esa época, nos apoyó muchísimo y con ellos hicimos varios discos. Y así estuvieron como unos 10 años, hasta cuando tenías como 20 años. Exacto, ahí estuvimos desde los 10 hasta los 20 años las dos, juntas. Luego se separaron porque Luz Ángela se fue a Miami y creo que Victoria se fue a Cuba. Sí, lo primero que pasó es que yo me fui a Cuba. ¿Qué pasó en Cuba? En Cuba yo me fui a estudiar,
tuve la oportunidad de irme 1 añito y medio, entonces estudié allá canto, armonía, guitarra y nada, pues mi viaje de alguna manera pues separó al dúo, después entonces Los Ángeles se fue un tiempo primero para España y después para Miami. Y ya, pues yo pienso que cumplió un ciclo, estuvimos mucho tiempo juntas y yo creo que quedaron 4 trabajos muy buenos que fueron pues suficientes para lo que cada uno quería en ese momento. ¿Qué pasó luego cuando se fue de Cuba a Nueva York? Bueno, entonces en Cuba estuve 1 año y medio y después entonces fui a Nueva York. Estuve solamente 3 meses, pero fueron también muy importantes, porque pues además el contraste, ¿no?, de culturas es como todo lo opuesto Nueva York a Cuba. Y en Nueva York tuve la oportunidad de tomar unas clases con una maestra ya que es profesora de Broadway. Y bueno, pues fue una experiencia también muy importante que me ayudó a componer, a inspirarme, a crear mucho. Fue cuando ya empezó a ser autora, compositora, y entonces uno dice, hubo un grupo de personajes que influyeron mucho en ella. Ella Fitzgerald, ¿sí o no? Sí, claro, también. Totó la Momposina, entonces yo encuentro ahí Totó la Momposina, Ella Fitzgerald, Joss Stone, ¿sí? Sí. Todas estas personas hicieron que Victoria complementara sus creaciones. ¿Y cuándo empezó a hacer Victoria Sur? Bueno, entonces ya regresando de Nueva York y de Cuba, decido hacer mi primer disco solista, con composiciones propias. Yo llego con un montón de canciones donde Juan Sebastián Monsalve, que era como uno de los pioneros de la fusión del jazz con la música colombiana, y le digo, bueno, yo tengo estas canciones, yo no sé, ¿usted qué piensa de eso? Quería como su opinión y él me dijo, no, pues a mí me parece que tienes ya un material para un disco y además pienso que suena, que tiene mucha esencia de bambuco, sin él saber pues que yo tenía de pronto toda esa tradición y que tampoco eran canciones compuestas directamente como un bambuco, digamos, sino que ya tenían otros lenguajes, pero él me dijo, eso tiene mucha esencia de bambuco y pienso que de ahí saldría un álbum. Entonces en ese momento empezamos a buscar nombre para el grupo y nombre para el disco y finalmente pues más que el grupo, la cosa es que yo era la compositora y estaba gestionando todo el proyecto, entonces fue como buscar un nombre para mi proyecto. Entonces surgió en algún momento Victoria Sur del inconsciente. Y Victoria Sur empezó a viajar y se fue a Argentina. Sí. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, entonces Argentina fue 2009 en realidad y fue muy importante también ese viaje. Cada viaje ha sido como contundente para lo que esté haciendo musicalmente y para todo, para la experiencia de vida. Y Buenos Aires pues es una ciudad donde yo me encuentro casi como con las raíces de la infancia, porque yo me doy cuenta que en Colombia tenemos mucha influencia de Argentina, de todo, de la música, por ejemplo Mafalda es un personaje que para mí era muy importante en la infancia y allá descubrir todo lo que era el mundo de Quino y de Mafalda. La música de Mercedes Sosa, los rockeros de allá, ¿no? Spinetta, Fito Páez, Charly García, descubrir todo ese mundo, muchos libros por ejemplo que venían de allá y que la editorial era de Argentina. ¿Y qué relación tiene con algunos de ellos? Bueno, no, directamente no, pero sí conocí gente que digamos está cercana a ellos. Entonces en el nuevo álbum, el pianista que toca actualmente con Spinetta, que además lleva mucho tiempo tocando con él grabó conmigo un tema de Spinetta justamente, que se llama Barro tal vez. Barro tal vez. Entonces esa canción, por ejemplo, a mí me encantó grabarla con el que es el pianista verdadero de Spinetta. Entonces tuve esa oportunidad, conocí a la arreglista de Fito Páez también, que fue arreglista de él por mucho tiempo. Conocí gente que estuvo muy cercana a todos esos personajes que son como ídolos. O grabé, por ejemplo, en un estudio de grabación allá en Buenos Aires, donde grabó Cerati Siempre Soy, el álbum de él. Cosas así. Pero usted en Argentina también hizo algunas presentaciones. Allá me presenté en 2 lugares, en la Cancillería de Argentina, que hubo un evento de Foro por la Identidad Latinoamericana, y entonces de la Embajada de Colombia me invitaron a ser parte de ese evento y fue un concierto muy bonito. Y el otro lugar es el Club de Jazz Notorious, donde también estuve cantando. Bueno, y ahí cantó una canción, la que cantó al comienzo de esta charla,
que es allá en la montaña y le hizo unos arreglos. Sí. Cuéntenos esos arreglos, de dónde salieron. Bueno, son unos arreglitos sencillos, simplemente pues a mí me gusta mucho el jazz y también pues soy docente de canto con énfasis en música popular y también en jazz. Entonces hay cositas que se van aprendiendo de ahí, de ese lenguaje, y eso ya se empieza a fusionar en la manera como se interpreta. Entonces hago como una especie de scat, que es como cantar con sílabas al comienzo. Hago una variación de la melodía para que no sea tan tradicional, pero ahí está la esencia del bambuco.